La advertencia para 2026 no se presenta como una opinión optimista ni como una apuesta especulativa sobre precios futuros, sino como una conclusión que surge de observar cómo varias fuerzas estructurales están convergiendo al mismo tiempo. Craig Hemke plantea que los niveles de $6,000 para el oro y $120 para la plata no representan un escenario extremo, sino la proyección lógica de tendencias que ya están en marcha y que no muestran señales de reversión. El eje central de su análisis es que el sistema actual está empujando a los metales monetarios fuera de su papel tradicional, como simples commodities, y los está reposicionando como activos estratégicos. A diferencia de ciclos anteriores, donde los grandes movimientos de precios estuvieron dominados por flujos especulativos, el contexto de 2025 y 2026 se define por tensiones físicas reales. La oferta disponible de plata ha sido erosionada durante años consecutivos de déficits, mientras que la demanda inmediata se ha vuelto más agresiva y menos tolerante a retrasos. En paralelo, el oro ha comenzado a mostrar un comportamiento repetitivo y medible en sus movimientos de precio, lo que permite construir una proyección matemática basada en patrones observados, no en expectativas emocionales. El argumento central sostiene que estas dinámicas no existen de forma aislada. Están respaldadas por decisiones gubernamentales explícitas, por cambios en la política monetaria y por un entorno geopolítico que refuerza la necesidad de activos considerados estratégicos. Hemke subraya que cuando gobiernos, bancos centrales y grandes economías actúan simultáneamente sobre los mismos recursos, el mercado deja de responder a narrativas de corto plazo y empieza a reflejar restricciones estructurales. En este marco, las cifras proyectadas para 2026 no se presentan como una predicción puntual, sino como el resultado acumulativo de presiones documentadas en la oferta, en la demanda y en el sistema financiero. La advertencia, por tanto, no es sobre un evento repentino, sino sobre una trayectoria que ya ha sido definida. Uno de los indicadores más claros de que el mercado de la plata está bajo una presión excepcional es la aparición de una backwardation sostenida, un fenómeno que no se había observado de forma prolongada en más de una década. El 2 de octubre de 2025, el precio spot de la plata física comenzó a cotizar de manera consistente por encima de los contratos de futuros. En términos de mercado, esto representa una señal directa de urgencia. Los compradores están dispuestos a pagar más por entrega inmediata que por promesas de entrega futura. Esta situación rompe con el funcionamiento normal de los mercados de metales, donde los precios a futuro suelen ser más altos, para compensar almacenamiento, financiamiento y tiempo. Cuando ese orden se invierte, el mensaje es claro. La disponibilidad física inmediata se ha vuelto más valiosa que cualquier estructura financiera basada en papel. Hemke interpreta esta backwardation no como una anomalía temporal, sino como una señal de estrés profundo en la cadena de suministro. La persistencia del fenómeno es clave para entender su importancia. Episodios breves de backwardation pueden aparecer en momentos de volatilidad, pero tienden a corregirse rápidamente cuando el suministro responde. En este caso, la backwardation se mantuvo, lo que indica que el mercado no pudo aliviar la presión mediante flujos normales de metal físico. La demanda inmediata no fue satisfecha, y el sistema de futuros dejó de funcionar como un mecanismo efectivo de equilibrio. Este comportamiento refleja un cambio en las prioridades de los participantes del mercado. Los compradores no están buscando exposición financiera ni cobertura especulativa, sino posesión real del metal. La prima por inmediatez revela una pérdida de confianza en la disponibilidad futura, incluso cuando existen contratos que prometen entrega en fechas posteriores. El mercado, en esencia, está diciendo que la promesa ya no equivale al producto. Hemke subraya que esta señal no puede separarse del contexto más amplio de déficits acumulados y de decisiones gubernamentales que restringen el flujo de materiales estratégicos. La backwardation actúa como una alarma temprana, mostrando que el mercado físico está operando bajo condiciones de escasez estructural, no de simple desequilibrio temporal. En este entorno, el precio deja de ser un reflejo exclusivo de expectativas financieras y comienza a responder a la realidad material del suministro. La backwardation sostenida se convierte así en una evidencia tangible de que el mercado de la plata está siendo empujado más allá de sus mecanismos tradicionales de ajuste, preparando el terreno para movimientos de precio que ya no dependen de narrativas, sino de disponibilidad real. La presión observada en el mercado físico de la plata no surge de un evento aislado, sino de una acumulación prolongada de desequilibrios que se han intensificado año tras año. Durante 4 años consecutivos, el mercado ha registrado déficits de suministro que, en conjunto, suman aproximadamente 800 millones de onzas. Esta cifra no representa una estimación teórica, sino una brecha sostenida entre la cantidad de plata que el sistema demanda y la que realmente puede ser entregada. Cada año de déficit reduce el margen de maniobra del mercado
En condiciones normales, inventarios acumulados o flujos adicionales podrían compensar desequilibrios temporales. Sin embargo, cuando los déficits se repiten sin interrupción, esas reservas se erosionan progresivamente. Hemke señala que este proceso ha dejado al mercado físico sin colchones de seguridad, haciendo que cualquier aumento en la demanda tenga un impacto inmediato y desproporcionado sobre la disponibilidad. La importancia de estos déficits no radica únicamente en su tamaño, sino en su persistencia. 4 años consecutivos indican que el problema no ha sido corregido por los mecanismos habituales del mercado. La producción no ha logrado expandirse lo suficiente y el metal existente ha sido absorbido de forma constante. Como resultado, el sistema ha pasado de operar con excedentes marginales a funcionar bajo una lógica de escasez estructural. Este contexto explica por qué señales como la backwardation no se disipan rápidamente. Cuando la demanda supera la oferta de manera repetida, el mercado pierde la capacidad de autorregularse mediante ajustes de corto plazo. En lugar de estabilizarse, la presión se acumula y se manifiesta en comportamientos anómalos que reflejan una realidad física subyacente. Hemke enfatiza que estos déficits no son un dato abstracto, sino la base sobre la cual se construye todo el escenario para 2026. La plata que no se produjo ni se entregó en años anteriores no puede ser reemplazada de forma inmediata. Esa ausencia se convierte en una restricción permanente que condiciona cada transacción futura. En este entorno, el precio deja de ser una simple variable financiera y se transforma en el mecanismo mediante el cual el mercado intenta racionar un recurso cada vez más limitado. La acumulación de déficits, por tanto, no solo explica el estrés actual, sino que define el punto de partida desde el cual se proyectan los movimientos futuros. Es la evidencia de que el mercado de la plata ya no está operando con holgura, sino bajo una presión constante que se ha vuelto imposible de ignorar. Un elemento distintivo del ciclo actual es la naturaleza de la demanda que está empujando los precios de los metales. Hemke establece una diferencia clara entre los episodios históricos de subidas bruscas y el entorno presente, señalando que el movimiento actual no está impulsado principalmente por especulación financiera. En ciclos anteriores, el interés se concentró en expectativas de ganancias rápidas, con flujos que entraban y salían del mercado según el sentimiento. En contraste, el escenario de 2025 y 2026 se define por una colisión directa entre demanda física y límites reales de suministro. La demanda que domina este periodo es inmediata y concreta. Los participantes no buscan exposición a precios futuros ni derivados, sino acceso directo al metal. Esta preferencia por lo físico altera el funcionamiento habitual del mercado, ya que reduce la efectividad de los instrumentos financieros para absorber presión. Cuando la demanda se canaliza hacia la posesión real, el sistema pierde elasticidad y se vuelve más sensible a cualquier restricción adicional. Hemke subraya que esta transición tiene implicaciones profundas. Un mercado impulsado por especulación puede revertirse con rapidez cuando cambia el sentimiento o aparecen señales de toma de ganancias. En cambio, un mercado impulsado por demanda física responde a necesidades que no se resuelven con movimientos de precios a corto plazo. Si el metal no está disponible, la presión persiste independientemente de la volatilidad diaria. Este cambio también redefine la relación entre precios y comportamiento del mercado. En lugar de actuar como un incentivo para vender, los aumentos de precio reflejan la dificultad de conseguir el recurso. El precio se convierte en un síntoma de escasez, no en un desencadenante de distribución inmediata. Esta dinámica explica por qué las tensiones no se disipan fácilmente y por qué los movimientos alcistas pueden mantenerse incluso en presencia de ruido financiero. Al destacar esta diferencia, Hemke argumenta que el ciclo actual no puede analizarse con los mismos parámetros que los episodios de 1980 o 2011. Las fuerzas que están en juego no responden a entusiasmo especulativo, sino a restricciones físicas que se han acumulado durante años. Esta transformación del motor del mercado es central para entender por qué las proyecciones hacia 2026 se basan en fundamentos estructurales y no en expectativas pasajeras. El entorno de escasez física se ve reforzado por decisiones gubernamentales que han redefinido el papel de la plata dentro de la economía estadounidense. La designación oficial de la plata como un mineral crítico estratégico marca un cambio institucional significativo, ya que eleva este metal de la categoría de commodity industrial a la de recurso esencial para la seguridad económica y nacional. Según Hemke, este reconocimiento no es simbólico, sino una señal clara de que el gobierno anticipa restricciones estructurales en el acceso al material. Cuando un recurso recibe esta clasificación, su tratamiento dentro del sistema cambia de forma inmediata. La prioridad deja de ser la eficiencia del mercado global y pasa a centrarse en asegurar disponibilidad interna.
Esto implica que una parte del suministro queda efectivamente retirada del mercado abierto, ya sea mediante reservas, contratos preferenciales o restricciones indirectas a su exportación. El resultado es una reducción adicional de la cantidad de plata accesible para transacciones internacionales normales. Hemke enfatiza que este tipo de intervención altera profundamente la dinámica de precios. El mercado ya no responde únicamente a la oferta y la demanda comerciales, sino a decisiones políticas que pueden reorientar flujos enteros de material. En un contexto donde el suministro ya es limitado por déficits acumulados, cualquier acción que reduzca aún más la disponibilidad amplifica la presión existente. Esta designación también envía una señal al resto del mundo. Cuando una economía importante reconoce formalmente la importancia estratégica de un recurso, otros actores tienden a reevaluar sus propias políticas. La plata deja de percibirse como un insumo fácilmente reemplazable y pasa a ser vista como un activo que debe protegerse. Este cambio de percepción refuerza la tendencia hacia la retención y la acumulación, en lugar de la distribución libre. Dentro del marco analítico de Hemke, la decisión estadounidense no es un evento aislado, sino parte de una transformación más amplia en la forma en que los gobiernos abordan los recursos clave. Al integrar la plata en la lista de materiales estratégicos, se consolida la idea de que el mercado ya no puede operar bajo supuestos de abundancia. Esta reconfiguración institucional contribuye directamente al escenario de precios más altos, al reducir estructuralmente la oferta disponible y al introducir una capa adicional de control que el mercado no puede ignorar. El giro hacia una mayor intervención estatal no se limita a Estados Unidos, sino que forma parte de una tendencia global más amplia. Hemke destaca que China ha implementado controles de exportación sobre la plata y otros materiales críticos, una medida que refuerza el movimiento hacia el nacionalismo de recursos. Estas decisiones reflejan una prioridad clara: asegurar el acceso interno a materiales estratégicos, incluso a costa de reducir el suministro disponible para el resto del mundo. Cuando una economía de gran escala introduce controles de exportación, el impacto trasciende sus fronteras. Parte del flujo que antes abastecía al mercado global queda retenido, creando un efecto de contracción que se suma a los déficits ya existentes. Hemke interpreta esta política como una respuesta directa a la creciente competencia por recursos considerados esenciales, donde la estabilidad del suministro interno se impone sobre la lógica del comercio abierto. El nacionalismo de recursos transforma la estructura del mercado internacional. En lugar de un sistema integrado y flexible, emerge un entorno fragmentado en el que cada país busca proteger sus propios intereses. Este cambio reduce la capacidad del mercado global para redistribuir materiales en momentos de escasez, aumentando la probabilidad de tensiones prolongadas. La plata, en este contexto, deja de circular libremente y se convierte en un activo sujeto a decisiones soberanas. Hemke subraya que estas medidas no deben analizarse como reacciones temporales. La implementación de controles y restricciones señala una reevaluación estratégica de largo plazo. Una vez que los gobiernos reconocen la importancia crítica de un recurso, es poco probable que reviertan rápidamente políticas diseñadas para asegurar su control. Esto implica que la reducción de la oferta global no es transitoria, sino estructural. La combinación de políticas estadounidenses y chinas crea un escenario en el que grandes volúmenes de plata quedan efectivamente fuera del mercado internacional. Esta retirada coincide con un periodo en el que la demanda física continúa presionando el sistema. Para Hemke, esta convergencia confirma que el mercado está entrando en una fase donde la disponibilidad estará cada vez más determinada por decisiones políticas, no por incentivos de precio. En este entorno, los metales monetarios adquieren un carácter estratégico que redefine su valoración y refuerza las proyecciones hacia niveles significativamente más altos. Otro pilar central del análisis se encuentra en la forma en que el oro es tratado dentro del sistema monetario oficial de Estados Unidos. Hemke señala que la Reserva Federal aún valora sus reservas de oro a un precio fijo de $42,22 por onza, una cifra que no ha sido actualizada desde 1971. Esta valoración obsoleta crea una distorsión significativa en el balance del Banco Central, ya que no refleja el valor real del activo en los mercados contemporáneos. La posibilidad de una revalorización del oro introduce un mecanismo alternativo de expansión financiera. En lugar de recurrir a emisión directa de dinero, una actualización contable del precio del oro podría generar billones de dólares en activos adicionales en el balance de la Reserva Federal. Hemke describe este proceso como una forma de monetizar el lado de los activos del balance, una expresión utilizada por el secretario del Tesoro, Besant, para explicar cómo el sistema podría obtener liquidez sin los métodos tradicionales. Este concepto no depende de un cambio en la cantidad física de oro, sino de un ajuste en su valoración oficial.
Al reconocer el precio de mercado, el oro se convierte en una herramienta capaz de reforzar la posición financiera del Estado sin alterar directamente la base monetaria de la misma manera que otras políticas expansivas. Hemke subraya que esta opción existe precisamente porque el oro mantiene un papel único como activo monetario dentro del sistema global. La implicación de esta posibilidad es profunda. Si el oro puede ser revalorizado para cumplir una función macroeconómica, su precio deja de estar determinado únicamente por transacciones privadas, pasa a integrarse en decisiones de política de alto nivel, donde su valor sirve como palanca para estabilizar balances y responder a presiones financieras. En este contexto, un precio significativamente más alto no es un exceso del mercado, sino una consecuencia funcional del sistema. Hemke enfatiza que esta idea no se presenta como una especulación aislada, sino como una opción explícitamente mencionada dentro del debate político y financiero. La brecha entre la valoración oficial y el precio real crea el espacio para un ajuste de gran magnitud. Este potencial refuerza el argumento de que el oro está siendo reconsiderado como un activo estratégico central y que su revalorización podría convertirse en una herramienta clave dentro del marco monetario que se está redefiniendo. El comportamiento reciente del precio del oro ofrece un marco adicional para entender cómo se construyen las proyecciones hacia 2026. Hemke identifica un patrón consistente que se ha repetido desde marzo de 2024. Avances aproximados del 20%, seguidos por periodos de consolidación que duran entre 2 y 4 meses. Este comportamiento no aparece como un evento aislado, sino como una secuencia regular que se ha mantenido a lo largo del tiempo. La importancia de este patrón reside en su previsibilidad. Al observar movimientos similares repetirse bajo condiciones de mercado comparables, se vuelve posible proyectar escenarios futuros sin recurrir a suposiciones externas. Hemke no describe este proceso como una predicción emocional, sino como una extrapolación matemática basada en datos observados. Cada ciclo de avance y consolidación construye el siguiente nivel de precio, creando una trayectoria escalonada. Este enfoque contrasta con narrativas que dependen de eventos únicos o catalizadores inesperados. En lugar de buscar un detonante específico, el análisis se centra en la continuidad del comportamiento del mercado. Mientras el patrón se mantenga, la proyección hacia niveles más altos se convierte en una extensión lógica de la tendencia existente. Hemke sitúa su objetivo de $6,000 para el oro dentro de esta lógica, como el resultado de aplicar el mismo ritmo de crecimiento observado previamente. La consolidación juega un papel clave dentro de este esquema. Lejos de interpretarse como debilidad, estos periodos actúan como fases de absorción, donde el mercado digiere los avances anteriores antes de continuar. La repetición de este proceso refuerza la idea de que el movimiento no es impulsivo, sino estructurado. Cada pausa prepara el terreno para el siguiente tramo, manteniendo la coherencia del patrón. Al presentar esta secuencia, Hemke subraya que el comportamiento del oro no depende de un cambio abrupto en el entorno, sino de la persistencia de condiciones ya existentes. La combinación de demanda estratégica, consideraciones monetarias y estabilidad en el patrón de precios crea un marco en el que la proyección hacia 2026 se apoya en la continuidad, no en la sorpresa. Desde esta perspectiva, el nivel proyectado emerge como una consecuencia matemática del camino recorrido, no como una ruptura con la lógica del mercado. El análisis de Hemke integra este comportamiento del mercado con un entorno más amplio de política económica y tensiones geopolíticas que refuerzan la trayectoria de los metales monetarios. La estrategia de operar a alta temperatura, mediante un gasto deficitario significativo, introduce una presión constante sobre el sistema financiero, mientras que la posibilidad de controles como la gestión de la curva de rendimientos añade una capa adicional de intervención. Estas políticas no se presentan como temporales, sino como respuestas continuas a un entorno de desequilibrios persistentes. Dentro de este marco, el oro y la plata adquieren un papel que va más allá de su función tradicional como instrumentos de inversión. Se convierten en activos que reflejan la dirección general de la política monetaria y fiscal. Hemke señala que cuando los déficits se normalizan y las herramientas convencionales pierden efectividad, los metales monetarios tienden a absorber la presión acumulada del sistema. Su valoración empieza a reflejar no solo condiciones de mercado, sino también decisiones estructurales de gobierno. El componente geopolítico intensifica esta dinámica. La escalada de tensiones internacionales y operaciones estratégicas específicas contribuyen a un entorno de incertidumbre prolongada. En este contexto, los activos considerados estratégicos ganan relevancia como reservas de valor y como instrumentos de estabilidad. Hemke interpreta estas condiciones como un refuerzo del impulso ya existente, no como un catalizador independiente. La interacción entre política interna y entorno global crea una retroalimentación constante.
A medida que las tensiones aumentan, las decisiones de política económica tienden a priorizar la estabilidad inmediata sobre el equilibrio a largo plazo. Esto incrementa la probabilidad de medidas que, directa o indirectamente, favorecen activos con una oferta limitada y una función monetaria reconocida. Hemke subraya que este conjunto de factores no apunta a un cambio de rumbo cercano. Al contrario, la convergencia de políticas expansivas y riesgos geopolíticos sugiere continuidad. En ese escenario, los precios proyectados para el oro y la plata no dependen de un solo elemento, sino de la superposición de fuerzas que operan simultáneamente. La política monetaria, el gasto fiscal y el contexto internacional se alinean para crear un entorno donde los metales monetarios reflejan, de forma acumulativa, las tensiones del sistema en su conjunto. Junto a estas fuerzas estructurales, Hemke aborda los elementos que tienden a distorsionar la percepción del mercado a corto plazo. Señala que una parte significativa de la volatilidad observable, especialmente en las acciones mineras, no refleja cambios fundamentales, sino la influencia de algoritmos de alta frecuencia y dinámicas técnicas que operan de manera independiente a la realidad física del suministro. Estos mecanismos amplifican movimientos momentáneos y generan señales que pueden resultar engañosas para quienes observan el mercado de forma superficial. Hemke también menciona narrativas recurrentes que aparecen en momentos clave, como explicaciones centradas en reajustes de índices de materias primas. Estas historias, aunque visibles y fácilmente comunicables, no alteran las condiciones subyacentes del mercado físico. Según su análisis, este tipo de ruido cumple la función de desviar la atención de los desequilibrios reales, enfocando el debate en eventos técnicos de corto plazo, en lugar de en las restricciones estructurales que continúan acumulándose. La diferencia entre distorsión y fundamento es central en este punto. Mientras los algoritmos y los flujos técnicos pueden dominar el comportamiento diario de precios, no tienen la capacidad de crear o eliminar metal físico. Hemke insiste en que estas fuerzas operan sobre capas superficiales del mercado, mientras que la presión real se concentra en la disponibilidad y en las decisiones estratégicas que afectan al suministro. Con el paso del tiempo, sostiene, esta desconexión tiende a resolverse. Las distorsiones pueden retrasar la reacción del precio o generar movimientos contradictorios, pero no pueden anular la influencia de déficits persistentes, controles gubernamentales y demanda física sostenida. Eventualmente los fundamentos imponen sus límites y el precio se ajusta para reflejar la realidad material. Al incorporar este análisis, Hemke no minimiza la volatilidad ni las confusiones que genera el mercado moderno. Más bien las presenta como una característica del entorno actual que debe ser interpretada correctamente. El mensaje central es que el ruido no invalida la tendencia, sino que la oculta temporalmente. En un sistema sometido a presiones estructurales, los mecanismos financieros pueden retrasar el ajuste, pero no evitarlo. El conjunto del análisis converge en una conclusión clara. Las proyecciones de $6,000 para el oro y $120 para la plata hacia 2026 no se presentan como un escenario excepcional, sino como el resultado lógico de un sistema que ha entrado en una fase distinta. Hemke insiste en que estas cifras emergen de la interacción entre restricciones físicas documentadas, intervenciones gubernamentales explícitas y trayectorias de política monetaria que no muestran señales de reversión. A lo largo del proceso, los metales monetarios han dejado de responder principalmente a impulsos especulativos y han comenzado a reflejar tensiones estructurales acumuladas. Los déficits persistentes, la retirada de material del mercado global y la redefinición institucional de recursos estratégicos han reducido la elasticidad del sistema. En este contexto, el precio actúa como el mecanismo final de ajuste frente a una realidad que no puede resolverse mediante narrativas ni distorsiones técnicas. Hemke enfatiza que su advertencia no se basa en expectativas optimistas, sino en la continuidad observable de tendencias ya en marcha. Mientras las condiciones que las originan permanezcan vigentes, la trayectoria proyectada se mantiene coherente. Desde esta perspectiva, el escenario para 2026 no representa una ruptura con el pasado reciente, sino la extensión natural de un proceso que ha ido tomando forma de manera progresiva. Con esta visión, el análisis se cierra subrayando que el sistema actual está revelando sus límites. Los metales monetarios, al situarse en el centro de decisiones económicas y estratégicas, reflejan esas tensiones de forma acumulativa. Las cifras proyectadas, lejos de ser una anomalía, se presentan como la expresión cuantitativa de un cambio estructural que ya ha sido definido por los hechos.